Saludos, mi nombre es Scarlett Hotel y esta es la última entrega del capítulo número 3 referente a estadística y quimiometría para química analítica. Los temas coloreados aquí en verde fueron lo que trabajamos en el video anterior, mientras que hoy vamos a estar culminando con los incisos de análisis de la varianza, comparación de varias medias y aritmética de los cálculos ANOVA para el tema de contraste de significación. Entonces, como nosotros pudimos observar, en la sesión 3.2 nosotros describimos un método para comparar dos medias. Existen casos donde debemos comparar más de dos medias. Ejemplo como pueden ser comparar medias de concentraciones para muestras almacenadas en condiciones diferentes, comparar los resultados de una valoración obtenida por métodos distintos o comparar los resultados de una valoración obtenida por métodos operadores o por varios operadores, es decir, por varios analistas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, nosotros podemos observar que existen dos fuentes de variaciones. Primero, lo que son los llamados errores aleatorios y segundo, el factor controlado o de efecto fijo, que en este caso son las variables que nosotros controlamos durante una experimentación, como pueden ser la temperatura, las condiciones bajo las que se almacenan, presión, entre otras. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con situaciones como esta, el análisis de la varianza, que también se abrevia como ANOVA, es una técnica frecuentemente utilizada para nosotros separar y estimar las diferentes causas de variación. Es decir, para nosotros separar las variaciones debidas a lo que se conoce como error aleatorio de las que pueden ser de otros tipos. En este caso nosotros podemos conocerla como factor de control, es decir, la que vimos en el segundo paso o en el segundo caso, que es cuando nosotros alteramos alguna variable dentro del experimento. Entonces tenemos dos errores diferentes y por eso nosotros debemos utilizar una técnica que nos permita decir cuáles errores corresponden a los aleatorios y cuáles corresponden a otras variaciones atendiendo a los factores que modifiquemos. De esta manera se puede contrastar si una alteración del factor control va a conducir a diferencias significativas entre los valores medios obtenidos, es decir, si los valores referente a los tipos de variaciones del factor control, que no son los aleatorios, si difieren o si no. Es decir, si yo cambiando un factor altero el experimento o si no lo altero. Eso es lo que quiere decir este último párrafo. Entonces, el método ANOVA también se puede utilizar donde hay más de una fuente de variaciones aleatorias, que es lo que se conoce como factor del efecto aleatorio. Ambos tipos de análisis estadístico, es decir, el de factor controlado, que vimos anteriormente, que es cuando modifican una variable, y el del factor efecto aleatorio, se conocen como ANOVA de un factor. Este tipo de contraste se utiliza para comparar las medias de un proceso de análisis donde nosotros variamos algunas de las condiciones del proceso experimental. Aquí se utiliza el método ANOVA para contrastar si la diferencia entre estas medias muestrales es demasiado grande como para explicarse por medio de errores aleatorios, que era lo que mencionábamos anteriormente. Como podemos tener esas dos causales, es decir, los errores aleatorios y los errores por variaciones de un factor o por variaciones de factores o parámetros que condicionan el experimento, entonces nosotros vamos a ver si tales diferencias entre las medias se explican por una de esas dos causas. Entonces nosotros podemos tener este tipo de contraste puede estimarse de dos formas. Primero, calculando la variación dentro de muestra y segundo, calculando la variación entre muestras. Vamos a observar el siguiente ejemplo para poder explicar de forma más explícita qué es lo que queremos decir aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, la determinación de la fluorescencia de distintas disoluciones que se almacenan en diferentes condiciones. Aquí podemos ver las condiciones, las medias repetidas y la media total y la media global. Tenemos cuatro situaciones: una donde las disoluciones se preparan recientemente, la B donde se almacena una hora en la oscuridad, la C almacenamos una hora esa disolución con luz tenue y la D almacenando a una hora con luz brillante. Entonces, como pueden observar, esas disoluciones, aunque sean las mismas disoluciones, se han trabajado variándosele algún factor, la luz o el lugar donde se puede almacenar o donde se han almacenado. Entonces nosotros vamos a verificar si esas condiciones que le variamos cada una de esas disoluciones han insertado o han introducido errores diferentes a los aleatorios o si una de esas condiciones me lleva a obtener otro resultado en mi experimento. Para eso nosotros vamos a calcular los siguientes incisos. Primero debemos calcular la varianza utilizando la siguiente fórmula, ya muy conocida en estadística, en la introducción a la estadística. Y si utilizamos esta fórmula para los casos anteriores, vamos a obtener estas
estos resultados. En la varianza, por ejemplo, de la muestra A, nosotros tenemos un resultado igual a 1, mientras que para la muestra B tenemos un resultado igual a 3. De manera similar, es decir, aplicando este mismo proceso, para C y D se puede probar que obtuvimos una varianza igual a 4. Este es el ejemplo que estamos ilustrando anteriormente para que ustedes puedan ver cómo podemos contrarrestar estos valores. Entonces vamos a estimar el promedio de esas varianzas calculadas, que es lo que se conoce como cuadrado medio. Estimación dentro de la muestra, que es lo que se representa como sigma cuadrado sub 0, va a ser igual a 3. Es decir, cuando calculamos el promedio o el cuadrado medio, estamos calculando una estimación dentro de la muestra. Ahora con esa información vamos a calcular la varianza de la media muestral. Esa varianza, con la fórmula que ustedes pueden ver aquí, tenemos una premisa inicial, es decir, nuestra hipótesis nula, que si todas las muestras se extraen de una población cuya varianza se representa por sigma sub 0 al cuadrado, entonces sus medias proceden de una población con varianza semejante e igual a esta dividido entre el tamaño muestral. De modo que si nuestra hipótesis nula es verdadera, la varianza de estas medias debe proporcionar una estimación semejante a esta primera proposición. Entonces, del ejercicio anterior, nosotros obtuvimos este valor, que la varianza de la media muestral es igual a 62 tercios. Si nosotros vamos a multiplicar por el cuadrado este valor que obtuvimos, podemos observar que cuando nosotros lo multiplicamos por el valor que obtuvimos anteriormente, que como vimos aquí es igual a 3, vamos a obtener este valor que vamos a explicitar en este momento. Como nosotros observamos hasta ahora, si nosotros multiplicamos 62 tercios por 3, obviamente el 3 de aquí abajo se elimina, o podemos verificar que sigue siendo el mismo factor utilizado, 62. Entonces, ¿qué hemos calculado hasta ahora? El cuadrado medio dentro de la muestra, como vimos anteriormente, que fue igual a 3, con 8 grados de libertad, y el cuadrado medio entre muestra, que en este caso son 62, con 3 grados de libertad. Una vez nosotros tenemos esta información, nosotros debemos contrastar si esto es significativamente necesario, si es significativamente para nuestros cálculos estadísticos. Por ejemplo, si nuestra hipótesis nula es correcta, entonces dos estimaciones de esa media muestral no deberían diferir significativamente. Si es incorrecta, entonces nuestra diferencia entre la media muestral será mayor que la estimación dentro de las muestras, porque como vimos, calculamos una estimación dentro de las muestras y una estimación entre muestras. Entonces, para nosotros contrastar eso que calculamos, nuevamente nuestro estadístico F, que pueden observar para eso la sección 3.5, y validar que una de estas fórmulas no ha cambiado, es decir, se reorganizan las desviaciones estándares muestrales entre y dentro de las muestras, y obviamente teniendo en cuenta la premisa que mencionamos en el video anterior, que F siempre debe ser mayor o igual a 1. Como vemos aquí, nosotros tenemos dos valores, 3 y 62. Este es el primer caso para el numerador y el denominador, teniendo en cuenta que siempre esta división debe ser positiva. Entonces vamos a recordar que hemos utilizado un cuadrado medio para esta información si recordamos la fórmula de F. Por esto no se hace necesario elevar al cuadrado estas cantidades, porque anteriormente cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la varianza de las medias, fíjense aquí que todo esto está elevado al cuadrado. Así que en la fórmula de F no debemos colocar los cuadrados que colocábamos, valga la redundancia, en la sección 3.5. Entonces, de la tabla A.3, que la podemos obtener en el libro ya citado al inicio del video, obtuvimos el valor F crítico, es decir, para una probabilidad de 0.05 o un intervalo de confianza igual al 95%. Entonces, como pueden observar, nuestro valor F supera al valor crítico. En este caso, nuestra hipótesis nula se rechaza, lo que significa que los valores entre dentro y dentro de las muestras difieren significativamente de cero. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer o qué hacer cuando el ANOVA indica que hay diferencias significativas como se observó anteriormente? Para esto seguimos calculando. Parecerá un poco estresante, pero es necesario hacer este proceso, ya que nosotros debemos suministrarle a los usuarios, a nuestros clientes, resultados que sean fiables para la toma de decisiones dentro de sus procesos o campos productivos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y ya para finalizar el video, debemos calcular la mínima diferencia significativa entre los resultados anteriores.
Esta es una forma sencilla para explicar un resultado significativo. Esto consiste en colocar en orden creciente y comparar la diferencia entre los valores adyacentes con una cantidad llamada mínima diferencia significativa. Aquí tenemos la fórmula para calcular la mínima diferencia, que es la raíz de la desviación de la estimación dentro de la muestra, y la multiplicamos por la raíz de 2 entre el tamaño muestral y luego la multiplicamos por el valor crítico t que corresponde. Entonces, para el ejemplo anterior, si nosotros ordenamos la media en tamaño creciente, podemos observar cuáles serían los resultados para la muestra D, C, A y B. Entonces, la diferencia significativa, aplicando esta fórmula, ¿qué hacemos? La calculamos, buscamos obviamente el t correspondiente, siempre teniendo esto en cuenta, y vemos aquí que nuestro valor arrojado es 3.26. Este va a ser el valor, para la redundancia, que vamos a utilizar como mínima diferencia significativa. Una vez tenemos este valor, ¿qué debemos hacer? Vamos a comparar el mismo, es decir, el 3.26 en nuestro caso, con la diferencia que existe entre las medias de los experimentos realizados. O sea, tenemos que restarlas entre ellas y compararlo para verificar si hay diferencia significativa. Entonces, con este proceso que ya obviamente realizamos, obtenemos dos conclusiones. Para ese experimento vamos a obtener las siguientes dos conclusiones. Una, que las condiciones de D y C difieren significativamente entre sí, es decir, la diferencia de las muestras D y C que se restaron difieren de este valor mínimo que encontramos. Y también difieren de los resultados obtenidos para las condiciones A y B. La segunda conclusión es que A y B no difieren significativamente entre sí, porque parece que nuestro valor observado en este caso se aproxima mucho a la diferencia mínima. Entonces, ¿qué conclusión general obtenemos de este resultado? Ya para cerrar el video definitivamente, es que las comparaciones nos permiten concluir que lo que afecta a la fluorescencia, que era lo que determinábamos en las distribuciones anteriores, es la exposición a la luz. Es decir, no existe una homogeneidad en la varianza cuando nosotros afectamos un factor. Entonces, generalmente estos cálculos se utilizan para nosotros descartar que las diferencias entre los experimentos que nosotros estamos realizando se deben a errores aleatorios o si se deben a las condiciones que nosotros manejamos. En este caso, nosotros ¿qué afectamos? Las disoluciones le variamos las distintas formas de almacenamiento con exposición o sin exposición a la luz. Entonces, una de estas condiciones, su almacenamiento conjunto con su exposición o no exposición a la luz, nos van a conducir a diferencias significativas o quizás no significativas. En nuestro caso sí fueron significativas. Entonces, cuando este resultado del cálculo de ANOVA no nos concluye o no nos ayuda a tener conclusiones claras, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo de la diferencia mínima y finalmente podemos decir si ese factor que nosotros variamos afectó nuestro cálculo. En caso de que no sea así, que las condiciones no afectaran como vimos aquí, entonces decimos que los errores aleatorios o que el resultado significativo se debe a pruebas del azar, es decir, a errores aleatorios. Muchas gracias, nos vamos a ver en otra entrega ya para iniciar con lo que es el capítulo número 4 referente al control de calidad.